Buenas tardes, hermanos. Soy hermano Lili y es un gusto poder venir a ustedes hoy por este medio. En unos momentos más vamos a ver el libro o la epístola de Efesios. A Efesios, el versículo 16, hablando de la novena y bendición celestial que Dios tiene para nosotros. Pero primero quiero hacerles una invitación a los que ya han rendido sus vidas para servir al Señor de tiempo completo. Si Dios te ha llamado, tú debes prepararte. Cristo pasó 3.5 años enseñando, predicando la palabra de Dios, pero preparando a los que Él llamó a un servicio especial, aparte de las multitudes que Él enseñó. Así entonces, si Dios te ha llamado, esperamos que hagan sus planes, que pues llene su solicitud, nos la mande, y entonces ya hacer preparativos para ingresar el mes de septiembre 7 y 8 de este año, para este año, el próximo año escolar 20 y 21. Sería una bendición tenerles y poder compartirles la preparación que Dios quiere que tú tengas. Ya tenemos más de 860 graduados predicando la palabra de Dios a través de México y en otras partes del mundo, en los Estados Unidos, y tú puedes ser uno de ellos también. Aquí en el libro o la epístola a los Efesios encontramos la novena bendición de Dios celestial en el versículo 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Nota esta palabra reconciliar. Mediante la cruz, Él nos reconcilió a nosotros, los dos, Dios y nosotros, en un solo cuerpo, matando en la cruz las enemistades que había entre nosotros y Dios. ¿Qué es el significado del término reconciliación? Reconciliación es una bendición que Dios nos ha otorgado. Y entendiendo la reconciliación podemos disfrutar y predicar esta bendición que Dios nos ha dado a los demás con más eficacia. El significado es, en su etimología, podemos decir que se trata de una palabra que se deriva del latín reconciliatio, que puede traducirse como la acción y el efecto de volver a unirse. Se encuentra formado por las siguientes partes. El prefijo re se utiliza para indicar hacia atrás. Entonces, alguien va a ir para atrás. Nosotros en este ejemplo. El sustantivo concilium, que es sinónimo de asamblea. Entonces vamos a reunirnos y ser parte de a lo que vamos para atrás. Y luego el sufijo sion, que viene a emplearse para establecer acción y efecto. Entonces, reconciliación es la obra de Dios para que nosotros seamos reconciliados con Dios y es decir, volvemos a unirnos con Él. Nosotros perdimos esta reunión cuando Adán pecó en el huerto de Edén. Pero todo lo que Él ha hecho en la cruz, en las edades pasadas y en el presente, Él está haciendo para reconciliar, traer a todos a ser uno con Él, como Él, Cristo y el Padre, uno son también. Esto implica que la necesidad de ser reconciliado. Notamos en los versículos 11 y 12, vamos a ir rápido porque no queremos pasar media hora o una hora aquí y podríamos pasar 2 horas fácil. Pero notamos la necesidad de reconciliación, de volvernos atrás para unirnos con Dios y reunirnos con Dios y ser uno con Él. Es que somos pecadores. Él dice en el versículo 11, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, la palabra gentil se usaba para referirse a los que estaban afuera de la línea de Israel, afuera del pueblo de Dios, que erais, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Es decir, éramos pecadores. La Biblia dice en el Antiguo Testamento, tanto como en el Nuevo Testamento, que hay una cosa haciendo una división entre nosotros y es nuestro pecado.
Vuestros pecados me han escondido mi bendición, vuestros pecados me han escondido la respuesta a vuestras oraciones, dice él, en el Antiguo Testamento. Y el pecado es lo que nos hace separación de Dios. Y no solamente somos pecadores. Y la Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero Él ha hecho un camino para que nos volvamos a Dios. Pero estábamos sin Cristo en el versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo. Hay solamente dos clases de gente. Hay gente que está en Cristo. Hay gente que no está en Cristo. No nacimos en Cristo naturalmente. Nacimos en Cristo, según la palabra de Dios, por recibir a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador en Juan capítulo 1. Más a todos los que lo recibieron, en el versículo 12, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero no solamente somos pecadores, metidos como gentiles en la incircuncisión, pero estábamos sin Cristo. Y luego dice en el versículo 12, alejados de la ciudadanía de Israel, no somos parte por naturaleza del pueblo de Dios y somos ajenos a los pactos de la promesa de Dios en el versículo 12. Es decir, no tenemos parte en las cosas de Dios porque somos pecadores sin Cristo, alejados del pueblo de Dios y ajenos a los pactos de la promesa. Y la Biblia dice, sin esperanza. ¿Y todo esto por qué? Porque estamos sin Dios, según el versículo 12. Pero luego nos dice en el versículo 13 que no solamente estábamos sin Dios, estábamos lejos de Dios por causa de nuestro pecado. Entonces, esta es la necesidad de ser reconciliado. Estamos sin esperanza, sin Dios, lejos de Dios, ajenos de sus promesas, alejados del pueblo de Dios, sin Cristo, y estamos metidos en nuestros pecados. Pero ¿cómo nos reconcilia Dios a nosotros? En los versículos del 13 al 18, el versículo 13, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliando con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Varias cosas que sobresalen aquí. ¿Cómo nos reconcilia? Por medio de su sangre. Sin el derramamiento de sangre no se hace remisión. Y la Biblia dice que la sangre de Jesucristo los limpia de pecado. Entonces la reconciliación viene primero por medio de su sangre, y por medio de su sangre Él nos hace paz. Justificados pues por fe, dice Romanos 5:1, tenemos paz para con Dios. Ahorita no hay paz porque somos pecadores sin Cristo, alejados del pueblo de Dios, ajenos de su promesa, sin esperanza, sin Dios y lejos de Dios. Entonces Él quiere hacer paz con nosotros, perdonar nuestros pecados. ¿Cómo lo hizo? Derribando la pared intermedia, según el versículo 14, aboliendo las enemistades que estaban en contra de nosotros. ¿Qué son las enemistades? El pecado. La ley no justifica el pecado, y Él borró nuestros pecados cuando Él murió en la cruz del Calvario. Aboliendo, matando las enemistades de la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Es decir, nos enseña aquí, no podemos ser salvos por guardar la ley, creando en sí mismo de los dos un solo cuerpo y nuevo hombre, como por medio de su sangre, haciendo paz por la muerte y la resurrección de Cristo Jesús, habiendo derribado la pared intermedia que hay entre nosotros y Dios, nuestros pecados. ¿Qué es el resultado? ¿Qué son los resultados de la reconciliación?
Él nos reconcilió mediante su sangre, haciendo paz mediante la cruz, dándonos las buenas nuevas que Jesús salva, pero que nos da al ser reconciliado. Versículos del 18 al 22. En el versículo 18, Él dice que tenemos una nueva entrada. Estábamos alejados de Dios, ajenos de su promesa, afuera de su pueblo. Entonces ahora que nos ha hecho su pueblo, nos ha hecho cercanos, redimiéndonos por su sangre mediante la cruz y mediante el evangelio, entonces ahora tenemos el privilegio de entrar en su presencia. En el libro de Hebreos capítulo 10, en el versículo 19, la Biblia dice estas palabras: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Entonces ahora nosotros tenemos el privilegio de entrar en su presencia. Podemos ir porque Él nos ha abierto el privilegio de entrar en el lugar más santo de su tabernáculo. También versículo 19 dice que Él nos ha hecho ciudadanos, y más de ciudadanos, con ciudadanos juntamente con Cristo, en el versículo 19. Y en el versículo 19 nos ha hecho miembros de la familia de Dios. Somos parte de Él. Por eso Juan dice: mas a todos los que la recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Antes éramos hijos del diablo, ahora somos hijos de Dios y somos hechos santos según el versículo 19. Algunos creen que para ser un santo uno debe ser declarado santo por la iglesia, pero no es cierto. Cuando Él murió y nos redimió, inmediatamente llegamos a ser hechos hijos de Dios y también santos y miembros de la familia de Dios, según el versículo 19. El versículo 20 dice: estamos edificados sobre un fundamento, el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Es decir, hermanos, estamos fundados sobre una ancla, sobre un fundamento inmovible. Es decir, somos salvos eternamente. Nadie nos puede quitar esta salvación. Y luego somos hechos un templo. En el versículo 21, un templo santo. Santo significa apartado de nuestra vida anterior, pero apartado más bien para Dios. Ya somos de Él, como el canto que cantamos en la mañana. Ya pertenezco a Cristo y Cristo pertenece a mí. Y hemos sido hechos también la morada de Dios, del Espíritu Santo. ¿Sabe lo que pasa según el versículo 22? En el momento que tú y yo recibimos a Cristo y confiamos en Él como nuestro Salvador, Él entra en nosotros y nos sella con el Espíritu Santo, como nos aprendimos que es una de las bendiciones celestiales de Dios, la selladura de Dios, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, por ese ministerio de reconciliación, esta bendición, ya llegamos a ser sus hijos benditos, y nos ha encomendado este ministerio de reconciliación según a los Corintios capítulo 5, 19 y 20. Nos ha dado el ministerio de la reconciliación. La razón que Él te salvó y te ha dejado aquí en la tierra es para que tú también compartas el evangelio, la reconciliación, el mensaje de salvación con tu familia, con otros. Y por eso Dios llama a algunos para hacerlos en un ministerio de tiempo completo. Entonces, ¿por qué hoy no comienzas a compartir el ministerio de la reconciliación con los demás? Pablo dijo: ya no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Nadie es más allá
del alcance de la gracia y la salvación de Dios. Si tú crees en Él, serás salvo. Te invito hoy que creas en Él. Haz esta oración sencilla, creyendo en tu corazón. Señor Jesús, creo que soy pecador. No soy capaz de salvarme, pero hoy mismo creo que tú viniste, tomaste mis pecados, muriste por mí, derramaste tu sangre para hacerme tu hijo y resucitaste de entre los muertos. Y ahora mismo quiero que tú seas mi Salvador. Te invito en mi corazón y te doy gracias por haberme salvado. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.